Muy bien, ahora vamos a trabajar la hipérbola. Bienvenidos. Esta se define como el lugar geométrico de puntos de un plano cuya diferencia o resta, no suma como en la elipse, sino resta, de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante y es igual a 2a. Esta sería la expresión matemática que corresponde a la definición y gráficamente lo que nos quiere decir es que cualquier punto que esté ubicado sobre la hipérbola va a cumplir que la distancia de ese punto a uno de los focos menos la distancia de ese mismo punto al otro foco nos va a dar una constante igual a 2a. Al igual que la elipse, la hipérbola tiene unos elementos fundamentales a saber. Primero, un centro que puede estar ubicado en el origen del eje coordenado, es decir, en el punto 0,0 o en cualquier punto sobre el plano cartesiano de coordenadas h y k. Los dos puntos fijos, el foco 1 y el foco 2, el eje focal, que es donde están ubicados esos dos focos, la distancia 2c, que es la distancia entre los dos focos, lo que quiere decir que la distancia entre el centro y uno de los focos es c, y también hay que aclarar que esta distancia c entonces sería la más grande para la hipérbola. En la elipse la distancia más grande era la a y esa era la que nos permitía determinar cuál era la orientación de la elipse. En la hipérbola la distancia más grande es la c, pero esta no nos va a servir para determinar cuál es la orientación de la hipérbola. B1 y B2, que serían los vértices de la hipérbola, que están ubicados también sobre el eje focal. 2a, que es la distancia entre los vértices, por lo tanto la distancia entre el centro y uno de los vértices es a. Y finalmente el eje normal, que sería perpendicular al eje focal. Estos serían los elementos básicos de la hipérbola. Ahora vamos a mirar su ecuación canónica y las características y elementos que necesitamos para poder graficar una hipérbola. Bien, ahora entonces vamos a hablar de la ecuación canónica de la hipérbola. Si la hipérbola es horizontal, tiene como ecuación canónica esta expresión. Identificamos que es una hipérbola horizontal porque el primer término, el que está positivo, agrupa los términos de x y debajo de él va la distancia a al cuadrado. Para la hipérbola vertical, entonces el primer término, el que es positivo, agrupa los términos de y debajo de él va la distancia a al cuadrado. De esta forma identificamos si la hipérbola es horizontal o vertical. Vuelvo y repito, identificando el término positivo. Ya no nos interesa cuál distancia es la más grande, si A o B. Ya eso no nos interesa para determinar la orientación de la hipérbola. Ahora, en la hipérbola horizontal, si el centro es de coordenadas 0,0, o sea, está en el origen, la ecuación queda de esta forma. Y para la hipérbola vertical, lo mismo, si el centro es de coordenadas 0,0, la ecuación queda de esta forma. Otro elemento fundamental para graficar una hipérbola son las asíntotas. Necesitamos dos asíntotas para poder graficar la hipérbola y en el caso de la hipérbola horizontal se hallan de la siguiente manera. Y menos k igual a más o menos b sobre a por x menos h. ¿Qué nos interesa para poder graficar esta expresión de acá? O sea, b sobre a, que nos indica la pendiente de la asíntota. En el caso de la hipérbola vertical, entonces la ecuación para hallar las asíntotas es y menos k igual a más o menos a sobre b por x menos h. También lo que necesitamos para poder graficar es identificar la pendiente de esas asíntotas, que en este caso es a sobre b. Y finalmente, entonces establecemos la relación entre las distancias a, b y c, que es
C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque C es la distancia más grande en el caso de la hipérbola. Estos elementos son fundamentales y son los que necesitamos para graficar la hipérbola. Veamos entonces un ejemplo. Bien, entonces en el ejemplo tenemos que pasar la ecuación general a canónica. Sabemos que es una hipérbola porque el término b es negativo, entonces nos indica que es una hipérbola. Comenzamos agrupando en un primer paréntesis los términos de x, es decir, 9x2 menos 54x, más, dejamos el espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto, menos, mucho cuidado con este menos, eso hace que los términos que van adentro cambien de signo del paréntesis, es decir, 4y a la 2, y este que está más 8y nos quede menos 8y. Más, este siempre va positivo, dejamos el espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto, igual a 113 que estaba positivo pasa negativo. Ahora, igual que en el caso de la elipse, tenemos que sacar como factor común el término que acompaña a x2, es decir, 9. Entonces nos queda 9 que multiplica x2 menos 6x más el espacio para completar el trinomio. Menos, sacamos como factor común el 4. Entonces nos queda y2 menos 2y más el espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto igual a menos 113. Vamos a completar ahora los trinomios, es decir, dividimos este término a la mitad y elevamos al cuadrado, entonces nos queda 9. Y para sumar al otro lado, como este es positivo, nos da 9 por 9 más 81. Vamos a completar en el segundo paréntesis, tenemos 2 dividido 2, 1 elevado al cuadrado 1, pero afuera tenemos un menos, o sea que no sumamos 4 por 1, sino que restamos menos 4 por 1 en el otro lado, menos 4 porque está este menos que une los dos términos de los paréntesis. Ahora sí, factorizamos los trinomios, nos queda 9 que multiplica x menos 3 al cuadrado menos 4 que multiplica a y menos 1 al cuadrado. Igual a toda esa simplificación de esos términos en el lado derecho nos da menos 36. Como nos dio negativo, entonces vamos a proceder a multiplicar toda la expresión por menos 1 y a organizar. Entonces queda primero el término positivo, el de y, entonces nos queda 4 y por y menos 1 al cuadrado menos 9 que multiplica a x menos 3 al cuadrado igual a 36. Entonces, como la ecuación es igual a 1, vamos a dividir toda la ecuación por 36. Divido 36 cada uno de los términos. Entonces, en este caso, sacamos para el primer término cuarta arriba, cuarta abajo, entonces nos da y menos 1 al cuadrado en el numerador sobre 9, que es la cuarta de 36. Menos, entonces para el segundo sacamos novena arriba y abajo, x menos 3 al cuadrado sobre 4, que es la novena de 36, igual a 1. Ya tenemos nuestra ecuación canónica de la hipérbola. Es una hipérbola vertical porque el término positivo es el que agrupa los términos de y. Entonces ya sabemos que es una hipérbola vertical y por lo tanto la distancia A es la que está debajo de ese término positivo, es decir, la raíz de 9, o sea,
3. Vuelvo y repito, es una hipérbola vertical porque el término positivo es el que agrupa los de y. Entonces, la distancia A va a ser 3. La distancia B es igual a la raíz de 4, 2. Y la distancia C, por lo tanto, entonces la hallamos con la relación de C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces C al cuadrado sería 9 más 4 es decir, C al cuadrado sería igual a 13. Vamos dividiendo aquí la pantalla, el espacio un momentico, ya ponemos esa distancia, entonces C al cuadrado es igual a 13. Por lo tanto, C es igual a raíz de 13. Muy bien, pero para graficar una hipérbola también es necesario hallar el centro, que lo podemos identificar de la ecuación canónica. Entonces tenemos en este caso que el centro es h, que es 3, k, que es igual a 1. O sea que el centro es 3,1. No se vayan a confundir porque h es el que acompaña a x y k el que acompaña a y. Entonces tienen que poner cuidado en eso. Ahora, otro elemento fundamental que hay que hallar son las asíntotas para graficar esta hipérbola. Como es una hipérbola vertical, entonces, vertical, tenemos las asíntotas de la siguiente forma. Y menos 1, que es K, más o menos A sobre B, entonces en este caso 3 sobre 2, 3 medios, que multiplica a X menos H, que es 3. Listo, entonces ahí identificamos un elemento fundamental para graficar, que es la pendiente de las asíntotas. Eso es lo que necesitamos. Les queda como ejercicio organizar esta ecuación y presentar las ecuaciones generales de las asíntotas. Entonces les queda eso como ejercicio. Ahí les copio, queda como ejercicio. Terminar de hallar las ecuaciones generales de las dos asíntotas. Recuerden que una es con más y la otra es con menos para la pendiente. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo se realiza la gráfica de esta hipérbola teniendo en cuenta esa pendiente de las asíntotas y los elementos fundamentales, es decir, el centro y las distancias A, B y C. Entonces vamos a pasar a hallar la gráfica. Entonces ya con los elementos identificados vamos a realizar la gráfica de la hipérbola que corresponde a esta ecuación que hemos hallado. Ya identificamos que el centro es 3,1, que la distancia A, o sea, la distancia del centro a los vértices es 3 y que la distancia del centro a los focos es raíz de 13. Realmente para graficar una hipérbola necesitamos la ecuación de las asíntotas, el centro y los vértices. Entonces vamos inicialmente a graficar el centro, que es el punto 3,1. Entonces graficamos el centro, ponemos el punto 3,1 y a partir de ese centro vamos a poner 2 puntos para trazar las asíntotas. El primero va a ser que a partir del centro, según esa pendiente que es más 3 medios, para la primera asíntota nos vamos a mover 2 a la derecha y vamos a subir 3 y ahí vamos a graficar ese punto. Entonces ahí tenemos, nos movimos 2 a la derecha, subimos 3 y por ese par de puntos, o sea, por el centro y ese punto que acabamos de hallar,
va a pasar la primera asíntota. Igual vamos a hacer con la segunda, para la segunda asíntota, pero entonces nos vamos a mover 2 a la derecha y en vez de subir 3 vamos a bajar 3 y vamos a graficar este segundo punto. Entonces nos movimos 2 a la derecha, bajamos 3, tenemos el segundo punto, por este punto y el centro vamos a graficar la otra asíntota. Ya tenemos las asíntotas, ahora vamos a graficar los vértices de la hipérbola. Entonces tenemos el primer vértice, dice que a partir del centro, como es una hipérbola vertical, nos vamos a desplazar 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Entonces para el primer vértice nos vamos a desplazar 3 hacia arriba. Entonces tenemos el primer vértice de coordenadas 3,4 y el segundo vértice de coordenadas, nos desplazamos 3 hacia abajo, de coordenadas 3,-2. Ya con estos elementos podemos graficar nuestra hipérbola. Las asíntotas nos sirven para determinar el ancho de la hipérbola, es decir, no podemos sobrepasar las líneas de las asíntotas. De esta forma, entonces nos queda la gráfica de nuestra hipérbola. Vamos a reducirla para que la veamos completica. Entonces, esta sería la gráfica de nuestra hipérbola. Con esto finalizamos este ejercicio. Muchas gracias.